Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar sobre tríadas peircianas. Este video, desde luego que no suple para nada la lectura, sino que complementa lo que estuvieron leyendo con algunas cuestiones en particular y algunos videos que también les compartimos, ¿sí? Entonces, nosotros en comunicación visual trabajamos con tres tríadas de las de Peirce, porque hay más en realidad, ¿sí? Pero nosotros trabajamos con tres. La primer tríada con la que solemos abordar el tema es primeridad, segundidad y terceridad, que en realidad es como que hay que empezar por ahí para abordar Peirce, ¿sí? Porque no sería conveniente empezar por otra. Primeridad, segundidad y terceridad son tres categorías de análisis de la realidad. Yo puedo analizar cualquier fenómeno, estos fanerones de los que habla Peirce, desde sus cualidades constitutivas, desde los hechos, o sea, esas cualidades encarnadas, o desde las normas que lo recubren. Entonces, es importante entender que las cualidades digamos, la esfera, la primeridad es la esfera de las cualidades en abstracto antes de que se materialicen en nada, es como la esfera de la posibilidad. Si ustedes leyeron la alegoría de la caverna de Platón, vendría a ser como esa especie de mundo de las ideas, ¿sí? Ese lugar donde para que exista una manzana roja tendría que existir la rojez en abstracto. Esto es lo que cree Peirce, ¿sí? Entonces, una vez que esa cualidad existe en abstracto o en potencialidad, tiene la posibilidad de encarnarse en un hecho, ¿sí? Por ejemplo, esta rojez puede encarnarse en una manzana roja, ¿sí? Como la blancura puede encarnarse en una tela blanca para hacer un vestido de novia. Pero en este momento todavía no está el ser humano en el medio, ¿sí? Todavía no está el hombre y la mujer pensando el signo, sino que son la segundidad en la esfera de los hechos, esas cualidades encarnadas, independientemente de quien las lea. Y en la terceridad, ¿sí? Ahí aparece recién la persona, el ser humano y el pensamiento mediador. Acá aparece el signo en la terceridad. Es la categoría, la esfera de las leyes, de las normas, del pensamiento mediador. ¿Mediador entre qué y qué? Entre primeridad y segundidad. ¿Sí? Yo a través de mi pensamiento, ahí es donde aparece el signo y la semiosis, yo puedo unir determinada cualidad con un hecho. Entonces, en este caso que tenemos acá, ¿sí? Teníamos la rojez como cualidad en abstracto, una manzana roja como un hecho y la manzana roja que representa el pecado como la norma. ¿Sí? Podríamos decir, por ejemplo, la blancura, un vestido de novia blanco representa pureza, primeridad, segundidad, terceridad. Al costado les puse un esquema de círculos concéntricos porque estas categorías hay que pensarlas de esta manera, como si fuesen realmente círculos concéntricos, ¿sí? La segundidad implica una primeridad, la terceridad implica una segundidad y una primeridad, nunca al revés, ¿sí? Esta quizás es la categoría como más filosófica, más abstracta, ¿sí? Para abordar el pensamiento de Peirce, pero de acá se desprenden todas las demás. Entonces, acá tenemos un caso concreto. A ver, ¿cómo podríamos analizar esto y cuáles son los errores frecuentes que aparecen cuando hacen análisis desde primeridad, segundidad, terceridad en una imagen? A ver, si yo digo, bueno, acá hay una mujer angustiada, etcétera, etcétera, entendamos que esto ya es una cuestión de terceridad porque estamos nosotros haciendo interpretación, ¿sí? Pero si pudiésemos desmembrar, diríamos que hay cualidades en abstracto, sí. Por ejemplo, podría ser la angustia, ¿sí? Como primeridad. Como segundidad, ¿qué es lo que hechos que tenemos encarnados? Tenemos una mujer tapándose el rostro, ¿sí? En una pose estereotipadamente angustiada. Entonces, primeridad la angustia, segundidad una mujer tapándose el rostro. Como terceridad podemos decir una mujer angustiada en esa pose estereotipada, en esa ley, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Suele suceder que cuando nosotros nos acongojamos adoptamos estas posturas. Eso
podemos llegar por nuestro pensamiento mediador a entenderlo. Errores frecuentes, ¿sí? Suponen muchas veces que primeridad es únicamente un color. Entonces empiezan a unir primeridades con segundidades que nada que ver, ¿sí? Pues entonces dicen primeridad negro, segundidad una mujer tapándose el rostro, terceridad angustia. Eso no tiene nada que ver con nada, ¿sí? Porque, digamos, justamente nosotros tenemos que llevar esas primeridades que descubrimos a ver cuáles son los hechos que las encarnan y las leyes que los regulan. Digamos, esa sería como la lógica para analizar desde primeridad, segundidad y terceridad, ¿sí? Muy bien, entonces, vamos a la segunda tríada, la que suele traer muchísimos problemas. Año a año siempre tenemos problemas con los componentes del signo. El signo en Peirce es distinto del signo en Saussure, ¿sí? El signo en Peirce, tengamos en cuenta esto, ¿no? Este autor lo que propone es que cualquier fenómeno pueda ser analizado por estas tríadas, ¿sí? Entonces, las cuestiones duales, significante, significado, bueno, únicamente nos sirven para el lenguaje, ¿sí? Peirce hace como una especie de mirada superadora. Bueno, entonces, ¿cuáles son los componentes del signo en Peirce? Bueno, son tres, como todo en Peirce, ¿sí? Representamen, objeto, interpretante. Hay que ser como muy precisos, ¿sí? Hay que leer en profundidad para entender estos componentes. A ver, si nosotros decimos que un signo es algo que está en lugar de otra cosa, ese algo es el representamen, ¿sí? Es ese algo que viene a sustituir alguna otra cosa. Lo que vulgarmente llamamos el signo, cuando decimos, ¿sí? No sé, un abrazo es signo de mi afecto, en realidad el abrazo únicamente es el representamen. Esa otra cosa, lo representado por el representamen, es el objeto. Lo que sucede es un problema de traducciones y muchas veces se confunden el concepto objeto peirciano con cosa que puedo tocar, ¿sí? Y en realidad nada que ver. El objeto del signo es lo representado por el representamen, lo sustituido, si estamos hablando de naturaleza sustitutiva que tiene el signo. Y el interpretante, acá hay otro error frecuente, no es la persona. No, el interpretante es la actividad mental que se produce frente a un representamen. Es decir, Peirce tenía como realmente objetivo descubrir, ¿sí? Desentrañar los modos en los cuales la realidad adquiere sentido para nosotros. Entonces, lo que él dice es que en realidad todo nuestro contacto con la realidad es a través del pensamiento. Y es verdad esto, ¿sí? Porque que vos me estés mirando a mí en este momento, que me puedas ver es un fenómeno físico de la visión y de que hay luz, ¿sí? Pero que mi imagen tenga algún sentido para vos tiene que ver con que la estás filtrando por determinada actividad mental. Entonces, vamos a hacer una distinción entre los interpretantes. Hay un interpretante inmediato y hay un interpretante dinámico. O sea, esa actividad mental que se me genera cuando estoy frente a un representamen, lo primero que hago es hacer como una decodificación literal. Ese es el interpretante inmediato. Pero lo que sucede en nuestra cabeza es que frente a un representamen, después empezamos como a ampliar su significación. Ese proceso de semiosis es el del interpretante dinámico, ¿sí? Entonces, acá les pongo un ejemplo que me parece que es súper simple, muy de manual. Si yo tengo una luz roja como representamen en un semáforo, ese es el signo, ¿sí? Ese es el representamen. Entonces, el objeto, ¿cuál es el objeto de esa luz roja? Una prohibición, pare, ¿sí? La prohibición de parar, simbólica. Y el interpretante, lo que primero yo decodifico como interpretante inmediato, es esa luz roja prendida y después como interpretante dinámico puedo empezar a ampliar o me pasan cosas en la cabeza como para decir, tengo que parar, sí, bueno, no viene nadie, yo cruzo, este semáforo no funciona nunca, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Entonces, hay que entender una cosa. Peirce dice que el representamen está en lugar de su objeto en algún aspecto o carácter, ¿sí? En algún aspecto la luz roja representa a Pare, no en todos sus aspectos. Pensemos el caso de las, ¿cómo que se llama esto? Que se ponen los gallitos que se ponen en las azoteas. Lo tenés en la cabeza, ¿no? Cuando dije gallito en la azotea, lo tenés en la cabeza, ya se me va a venir el nombre. Estos artefactos, ¿sí? Lo que representan es al viento. Pero, a ver, ¿representan al viento en todas sus cualidades? No, por supuesto que no, ¿sí? No representan al viento en todas sus cualidades, sino únicamente lo que me cuentan del viento es la dirección en la que vienen, no no me dicen la contaminación ambiental, no me dicen la velocidad del viento. Por ejemplo, vos me estás viendo a mí, ¿sí? En este momento, esta imagen que estás viendo en video es un signo de María Clara Sabat, que soy yo. Ahora, ¿esta imagen me representa a mí en todos mis aspectos? ¿Vos por esta imagen sabés, qué sé yo, cuánto calcio tengo en los huesos? No. Lo único que sabes es cómo me veo yo exteriormente en el momento que estoy filmando el video. Entonces, vamos a decir, el representamen representa al objeto en algún aspecto, ¿sí? Entonces, si miras acá, ¿sí? Si me prestas atención, dice Peirce, un signo o representamen es algo que para alguien se refiere a algo en algún aspecto o carácter, crea en la mente de esa persona un signo equivalente o aún más desarrollado. Bien, vamos a otros ejemplos, ¿sí? Tenemos lo mismo, por ejemplo, acá tenemos socorro, escucho gritos, llamo a la policía. Acá están invertidos en la pirámide, pero digamos, ¿cuál sería el representamen? Los gritos, ¿sí? ¿Cuál es el objeto semiótico? ¿Cuál es el objeto de ese representamen? Bueno, alguien está pidiendo ayuda, ¿sí? Entonces, el interpretante, ¿sí? Primero hay que decodificar esos gritos y después podemos decir, por ejemplo, bueno, llamo a la policía. Una cosa importante que representa el segundo gráfico es lo que se llama semiosis infinita. ¿Qué es lo que nos pasa en la cabeza? ¿Sí? Esto es otro concepto de Peirce. Yo tengo, por ejemplo, volvemos al asunto de las manzanas. Yo tengo una manzana como representante, ¿sí? Esa manzana está en lugar de un objeto, ¿sí? Que puede ser manzana como fruta, podría llegar a ser pecado original, podría llegar a ser Blancanieves, podría ser Apple, ¿sí? Como compañía. Entonces yo digo, oh, Apple, ¿sí? Y me lo represento a Steve Jobs y al iPhone y a qué sé yo. Entonces ya inmediatamente ese interpretante puede estar funcionando en mi cabeza como un nuevo representamen que hace alusión a otro objeto que me dispara a otros interpretantes. ¿Se entiende? Esta es la cadena que nos sucede, ¿sí? Y que Peirce denomina como semiosis infinita. Volvemos entonces a esta imagen, pero ahora vamos a analizarla desde esta tríada. ¿Cuál es el representamen? La foto de esta mujer. ¿Cuál es el objeto? Y yo podría decir, bueno, el objeto es la fotografía de una mujer angustiada. Entonces yo como interpretante lo veo, el interpretante uno un representamen con su objeto. Uno y digo, mujer angustiada. Después puedo seguir ampliando, ¿sí? Y decir, esta es una fotografía en un claroscuro, casi en un claroscuro. Sí, si sé algo de fotografía puedo decir, es un plano tal. O pueden llegar a decir, uy, ¿por qué estarán poniendo esto con perspectiva de género en comunicación visual? ¿Se dan cuenta? Ese es el interpretante dinámico. Vamos a la tercer tríada. ¿Sí? Ya acá no sé dónde ubicarme en el plano. Bueno, icono, índice y símbolo. Icono, índice y símbolo son tres tipos de signo distintos en Peirce. Los iconos
son signos que con su objeto mantienen una relación de semejanza, ¿sí? Entonces podemos ver, por ejemplo acá, ¿sí? El icono, esta fotografía o este gatito o este dibujo de un gatito son iconos respecto a un gato. ¿Por qué? Porque con un gato mantienen esta relación, se parecen. ¿Son lo mismo? No, ¿sí? Porque la fotografía tiene un nivel de iconicidad, esto ya lo vamos a ver con otro texto, mayor que el dibujo. Entonces, los iconos, decimos, se parecen a su objeto. Entonces, estos dos signos se parecen a su objeto. En este caso, un gato. El índice. El índice es un tipo de signo que con su objeto mantiene una relación de contigüidad y de materialidad. Es un error decir, ojo con esto, acá hay que prender la alarma, es un error decir el índice es un signo que indica. Ya ni mis alumnos secundarios, cuando daba clase en secundario, decían tal cosa, ¿sí? Es medio ridículo decir el índice es índice porque indica, la verdad que no dice nada esa definición, ojo con eso, ¿eh? A ver, un índice es un tipo de signo que me cuenta que el objeto existe realmente y materialmente, ¿sí? El índice toma del objeto y le transfiere al interpretante la concreta existencia material del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Ni más ni menos que lo que acabo de decir, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en las novelas de misterio, siempre se resuelven por tipos de signos indiciales, ¿sí? Entonces dicen, bueno, el asesino no podría haber medido más que 1 metro no sé cuánto, porque hay una huella que dejó acá un pelo, no sé qué, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá que puse yo como índice, las huellas de un gatito o los maullidos, ¿sí? No el dibujo, pensemos, quise poner acá como signo el maullido de un gato. Yo escucho un maullido, me perfiguro un gato. Yo veo unas huellitas de gato, me perfiguro un gato. ¿Por qué? Porque el índice es un tipo de signo que fue materialmente afectado por el objeto. Bien, el símbolo. El símbolo es un tipo de signo convencional. El símbolo opera como símbolo por ley, por algún tipo de ley, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el símbolo, ¿qué es lo que hace? El símbolo toma del objeto y le transfiere al interpretante la ley que lo hace funcionar. Son signos que funcionan por convención social. Por ejemplo, seguimos con el caso del objeto gato, ¿sí? Podría ser la palabra gato. La palabra gato, a ver, ¿se parece a un gato? No, de ninguna manera, ¿sí? ¿Está afectada materialmente por un gato? No. ¿Qué relación hay entre la palabra gato y el objeto gato? Una relación social, que es el lenguaje, una convención. Y después yo puse gatos que ustedes podrían decir, pero también son medio iconos. Sí, en algún punto son icónicos, pero estos dos gatitos, ¿sí? Este gatito, el gatito de Shrek, del gato con botas, este gatito así como medio lastimero que se usa en los memes, o Garfield, este gato bastante chanta, ¿sí? En realidad están operando, yo los veo y no veo un gato nada más, ¿sí? Veo un montón de otras cosas, ¿por qué? Porque socialmente ya están vinculadas a otro tipo de conocimientos, ¿sí? Entonces, dos cosas a tener en cuenta. En esta placa lo que podemos ver es que tenemos iconos, índices y símbolos. Y que todos remiten al mismo objeto, gato. ¿Sí? Remiten a gato de manera icónica, remiten a gato de manera indicial, remiten a gato de manera simbólica. ¿Sí? Entonces, lo que se mantiene acá estable es el objeto y lo que cambian son los representámenes. Ahora te dejo algo para pensar. Vamos a ver las huellas, ¿sí? Ahora, piensen esto. Este signo del objeto gato son un índice, pero del objeto huella son un icono, porque a un gato remiten indicialmente, pero a una huella se parecen. Entonces, ahora en la próxima placa vamos a ver cómo un mismo tipo de representamen puede aludir a objetos distintos, ¿sí?
Pero en esta placa lo que estamos viendo son distintos representámenes que aluden todos al mismo objeto. Vamos a ver esto que recién les puse con la huella. Vamos a tomar el caso inverso, ¿sí? Vamos a tomar un mismo representamen que aluda a distintos objetos. Entonces, ¿este representamen puede ser ícono? Sí, desde luego. ¿De qué es ícono? Bueno, este representamen es un ícono de una bandera. Se parece a una bandera argentina. Entonces, del objeto bandera argentina es un ícono. Este representamen, si yo lo veo, por ejemplo, en la puerta de un edificio, ¿sí? Es un índice de que ese es un edificio público. Una embajada, la estación de policía, una escuela, ¿sí? Digamos, el hecho de que haya una bandera en un edificio este representamen sería indicial de que ese edificio es edificio público, ¿sí? O si lo veo en una casa, puede ser índice de que es una fecha patria, índice de los mundiales, que en la Argentina lo usamos, sería ahí un índice simbólico, ¿no? Una cosa bastante convencional. Pero bueno, en ese caso sería indicia. Y símbolo, ¿de qué es símbolo? De patria, ¿sí? Es un símbolo de la Argentina, ¿ok? Entonces, volvemos una vez más sobre esta imagen y a tratar de analizarla desde esta tríada. Esta imagen es fuertemente icónica. ¿Icónica de qué? De una mujer tomándose la cara, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo puedo tomar esta imagen y decir, esta imagen es un icono de una mujer tomándose la cara, ¿sí? Ahora, yo puedo decir, si yo veo a alguien en esta pose, podría ser un índice de que esa persona está dolorida, ¿sí? Y si yo tuviese que representar, a ver, si yo a todos ustedes les dijera, bueno, a ver, a todos y a todas ustedes les dijera, bueno, a ver, vamos a representar a una persona angustiada, muy probablemente representarían algo de este tipo, ¿sí? Entonces, digamos, hay un algo casi también simbólico, hay un algo casi convencional en representar la angustia con este tipo de pose, ¿sí? Entonces, pero lo que hay que tener en cuenta es a qué objeto se está haciendo alusión. Bueno, espero que haya servido, ¿sí? Para clarificar las tríadas con las que nos manejamos en comunicación visual.